¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el doctor José Luis Pérez Guadalupe. En esta segunda sesión vamos a hablar ya sobre la opción moral fundamental, sobre Kant, cómo saber cómo debo actuar éticamente, por más que la sociedad me diga otra cosa. Y en la clase anterior veíamos esta diferenciación conceptual entre moral, que es la vivida, y la ética, que es la pensada y que tiene pretensión de universalidad. Y lo que nosotros digamos, proponemos es que tenemos que llegar a esta ética racional de valores universales, no solamente a lo que la gente vive y cree que es bueno, aunque muchas veces saben que no es bueno, pero lo vive lo errado. Y plantearemos, en todo caso, para comenzar, dos frases sobre esta pirámide que planteamos, el saber ético, el actuar ético y el ser ético. Primero, nadie sabe, o mejor dicho, en positivo, uno solo sabe aquello que hace. Si hablamos del saber ético es que el saber no se queda solo en lo racional y teórico. En verdad, cuando actúas éticamente es que en verdad sabes qué es lo ético. Y en segundo lugar, una frase de Blaise Pascal que decía, si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. Y lo que decíamos en la clase anterior es que efectivamente la mayoría de gente sabe qué cosa está mal, sabe que robar es malo, sabe que coimear es malo, sabe que recibir plata por lo bajo es malo, sabe que el funcionario público que recibe dinero por una obra pública que no es nuestra es robarle a todos los peruanos, sabe que pagarle al policía para que no me ponga una multa por una cosa que he cometido es más, sabe, pero hace todo lo contrario. Entonces, por eso decíamos, si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. Pero en esta pirámide que habíamos hecho entre el saber ético, actuar ético, poníamos abajo el ser ético. Y eso es lo que en moral se llama generalmente la opción moral fundamental. ¿Y qué tenemos cuando llegamos a este ser ético? Y es que, así como nosotros ejercitamos nuestro cuerpo, si yo les digo, bueno, mañana vamos a una maratón de 42 kilómetros, ¿quiénes podrían? No, pues hay que prepararse, ¿no es cierto? Entonces, igual como uno prepara el cuerpo, yo le digo, por favor, ahora vamos a leer un libro de 500 páginas de Habermas. Oye, sí, pero en un momento voy a leer un poco de filosofía para entender. Es cierto, o sea, todos nos preparamos. Bueno, ahora tú vas a ser gerente general perdón, voy a prepararme, tengo que pasar esto, lo otro. Mira, ahora tú vas a gerenciar, perdón, voy a seguir mi MBA. Es decir, todos en la vida vamos progresando y nos vamos preparando. Profesionalmente, académicamente. Y también para llegar a un estado saludable, también tenemos que ejercitarnos. Pero muy pocas veces nos acordamos de prepararnos y de ejercitarnos moralmente, éticamente. Y ahí viene el gran error. Entonces, claro, si la gente actúa no éticamente, lo hace la primera vez, y la segunda, y la tercera, y después se te hace una costumbre. Un acto negativo lo repite, se convierte en un hábito y se convierte en defecto. Pero por otro lado tenemos un acto positivo, lo repite, se convierte en una virtud. ¿De acuerdo? Entonces, entre defectos y vicios y virtudes, nosotros vamos cultivando nuestra propia moralidad. Entonces, cuando se habla de moral, la opción moral fundamental se refiere a cuando las personas, son estructuras de la mente que las personas han ido cultivando a lo largo de los años. No es gratuito que tengamos a gente que roba descaradamente y no le interesa. A gente que hace daño y estafa a medio mundo y no le interesa. De la noche a la mañana no salen los grandes asesinos, ladrones, estafadores, no. Hay gente que se ha ido preparando en el camino, lamentablemente a través de toda su vida, y ya no tienen lo que se llama escrúpulos. El extremo son los psicópatas, en fin. Pero a nivel positivo también cabe una opción moral fundamental ética. Cuando las personas, sabiendo qué tienen que hacer y sabiendo qué cosa está mal, lo cumplen, lo hacen y se convierte en algo connatural. Y ahí tenemos que ver mucho con lo que es los tipos de conciencia. Vamos a poner unos tipos de conciencia para ejemplificar ahora esto. En primer lugar, hay que ver lo que es la conciencia segura y la conciencia dudosa, que hay que tener en cuenta.
La conciencia segura es cuando frente a una situación tú estás seguro que lo que vas a hacer está bien. Tú estás convencido y lo haces. ¿Ok? La conciencia dudosa es que no tienes claro si está bien o está mal. Frente a la duda, la obligación moral que existe es zanja tu duda antes de actuar. Busca información, pide consejo antes de actuar. No actúes en la duda. Sal de tu duda, llega a la certeza. ¿Ok? Conciencia cierta y conciencia dudosa. Segura y conciencia dudosa. Pero también hay un segundo tipo de conducta, que es de conciencia, que es la conciencia cierta y la equivocada. Yo puedo estar seguro de algo y puedo actuar siendo seguro, pero puede ser que esté equivocado. ¿Me dejo entender? Repito, la primera es la conciencia segura o dudosa, pero la segunda es la conciencia cierta o equivocada. ¿Qué pasa si yo tengo una conciencia segura pero equivocada? Y a veces se da. Ya llegamos a los absolutismos. Caso, quizá, lo pongo como posibilidad de alguna gente que toma las armas, o que se vuelve terrorista, estando convencido que es la manera de justicia social. Puede ser que esté convencido. Él, en su interior, tenga una conciencia segura. Pero, como todos sabemos, absolutamente equivocado. Tomar las armas, la violencia y obligar a todo un país a que piense como él. Entonces, hay que tener mucho cuidado que el hecho de que tú estés seguro del actuar no te da garantía de lo que estás haciendo está bien. Entonces, cabe una obligación moral de asegurarte bien de tus argumentos. Y eso solamente se logra en el diálogo, en la relación con el otro y los otros, en la escucha, en el debate democrático, no en los absolutismos. Cuando llegamos justamente a los absolutismos, sean de derecha o de izquierda, sean de arriba o de abajo, sean religiosos o laicos, todos los absolutismos cierran la posibilidad del diálogo, cierran la posibilidad de pensar. Y tarde o temprano van a llegar a extremos que nadie quiere. En tercer lugar, tenemos una conciencia que es la conciencia laxa, que es muy común. Que es la conciencia que te dice, bueno, yo sí sé que está mal, pero igual lo hago. Y cuando le preguntas, oye, perdón, pero si sabes que está mal, ¿por qué lo hiciste? Porque todo el mundo lo hace. Oye, el semáforo está en rojo, señor, ¿usted sabe? Sí, ¿y sabe qué tiene que pasar? Sí, ¿y sabe que es peligroso? Porque sí, ¿por qué lo hace? Bueno, pues porque todo el mundo lo hace. Laxa. Que es muy peligrosa, porque a diferencia de la conciencia segura pero equivocada, es que este sí tiene la conciencia cierta, es decir, sí sabe que está mal, pero lo hace. Oiga, señor, pero usted sabe que darle al policía para que no le ponga, está mal. Sí, pues, pero todo el mundo lo hace. Y parte de eso también es la conciencia que se llama voluntariamente ciega. Es decir, aquellos que no quieren saber los resultados de su acción. Yo me pongo a pensar en estos familiares, esposas de jueces que ganan tanto y su nivel de vida es 3, 4, 5, 6 o 7 o 10 veces más. Esos familiares no se preguntarán, oye, ¿y de dónde saca la plata tu papá o tu esposo o tu esposa para hacer eso? Y entonces, no sé, a mí no, eso no es mi tema, yo no me meto. Eso es conciencia voluntariamente ciega. O en un hospital, oye, perdón, pero creo que esas medicinas están pasando. No sé, yo solamente cobro aquí las medicinas, yo solamente me encargo. Si el médico me dice, yo pongo la inyección, yo no tengo que ver con. Eso es voluntariamente, sí te corresponde. Y eso es también tan peligrosa como la laxa, porque sabes que hay un peligro, pero te niegas a investigar más. Otro tipo de conciencia es la conciencia distorsionada por los valores sociales. Y esa sí es muy peligrosa. Sí, la laxa, a diferencia de esta última, es la laxa que tú sabes que está mal, solamente que no quieres cumplir, no te da la gana, no te importa los demás. Grave, sí. Pero la conciencia distorsionada por la sociedad, la diferencia es que tú haces cosas que tú crees que están bien. ¿Por qué? Porque tu sociedad lo ha hecho siempre. No pagan impuestos.
piensas que es lo normal. Es más, te consigues al mejor tributarista, entre comillas, para que te libre los impuestos. ¿Crees que eso está bien? Porque todo el mundo lo hace. Y claro, no es evasión, es ilusión. Oye. Ahí viene también parte de la hipocresía nuestra cuando hablamos, ya volviendo otra vez al caso del Poder Judicial. Claro, todos son abogados. Y a veces la carrera legal y los abogados, cuando hablamos, oye, recomiéndeme un buen abogado. ¿Qué entendemos por buen abogado? El que gana los juicios. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿O cómo la hizo? Ah, no, no me interesa. Claro, y si te pide para arreglar la otra, así tú le das, con tal de ganar. Es decir, es un incentivo perverso de ambos lados. Tu objetivo es ganar. No dices el buen abogado, el que cumple la ley y que es honrado y que no coimea, sino el que gana. Entonces, a ese lo contratamos. Entonces, ese es el famoso, el que tiene grandes estudios de abogado y qué sé yo. Comencemos por contratar a los abogados, grandes o pequeños, ¿okay?, que no coimeen a nadie. Y veremos cómo esta sociedad va cambiando. Pero después de todo este razonamiento y pensamiento, cabe la pregunta, doctor, pero finalmente, ¿cómo saber cuándo actuar bien o cuándo está bien? Claro, si yo puedo estar equivocado, efectivamente. Y ahí Immanuel Kant, un filósofo de hace algunos siglos, nos da la salida. ¿Cómo saber si lo que estamos haciendo está bien o no? ¿Cómo saber qué debo hacer dentro de mi análisis? O yo puedo ser que tenga una duda, o puedo tener un dilema ético entre dos valores. Entonces es una ponderación de valores, como los abogados hacen una ponderación de derechos. Y Immanuel Kant, yo pongo 3 principios para saber qué es una actuación ética, siguiendo a Kant. Primero, el principio de universalidad. Él dice, Kant, si tu actuación sirve como norma general para todas las personas en todas partes del mundo bajo estas mismas circunstancias, entonces tu actuar es ético. Repito, que es lo que él le llama la ley moral fundamental, que le habla el imperativo categórico, a diferencia del imperativo hipotético y los imperativos a diferencia de las máximas, ¿no es cierto? Entonces, lo que él dice, lo único que te obliga éticamente es la ley moral fundamental. ¿Y cuál es esa ley? Dice, son muy pocas, pero pregúntate, si a la hora de actuar, esa actuación tuya puede ser elevada a una norma universal para todos. En estas circunstancias tienes que actuar de esta manera en todas partes del mundo en cualquier momento. Si lo que tú decides que eso se va a actuar puede ser universalizable, entonces tu actuación es ética. ¿Ok? Es la primera ley que nos da la ley de universalidad Kant. Lo pongo más en sencillo. Si tu actuación pudiera ser develada a toda tu familia y a tu sociedad, ¿lo harías? Otros se dirían, si tu hijo o tu hija, a quien tú quieres darle el ejemplo, viera lo que estás haciendo, ¿estarías orgulloso? ¿Tu hijo se sentiría orgulloso de ti? Piensa. Si quieren algunos en el plano religioso, ¿qué haría Jesús en esta situación? Pero claro, aquí hablamos de una norma que sirva para todos, no solamente para los cristianos. Entonces, la primera ley de universalidad es muy poderosa. Pregúntate si tienes duda de tu actuación ética. Ya digo, en el fondo las cosas éticas son muy... los dilemas éticos son... No son muchos, porque ya casi todos sabemos que está bien o que está mal. O sea, seamos sinceros. Segundo principio kantiano, que es el principio de la centralidad de la persona humana. Y dice que siempre tomar a las personas como fin en sí mismo y nunca como medio. Interesante. Ya no solamente el plano de la ley de la actuación universal, sino cómo vemos al otro. Es decir, nos implica salir del nosotros y pensar en el otro, que va más allá de una mera empatía. Ver a todas las personas como fin en sí mismos y no como medios. Eso que te evita la manipulación del otro o utilizar al otro para tu fin. Y simplemente vas a buscar tu beneficio y no el de los demás. Mira al otro como tu igual. Esa alteridad ética
es lo que nos lleve, lo que tiene que llevar. Y el tercer principio es el principio del deber. Kant dice, si debo, es que puedo. Muchas veces pensamos, si puedo es que debo. No, Kant dice al revés. Por eso que la ética kantiana es tan dura, pero tan interna, tan radical, tan humana. Si debo hacerlo, es que puedo hacerlo. En esta línea, y ya para terminar, creo que la crisis que vemos en nuestro país en este momento, igual la crisis de Odebrecht. La crisis de Odebrecht es una crisis técnica, es decir, los ingenieros de Odebrecht eran malos, construían malos puentes y malas carreteras, no. La crisis de Odebrecht fue una crisis ética, no técnica. Claro, antes se hablaba de las habilidades blandas frente a las habilidades duras, ¿no? Señor, esas llamadas habilidades blandas son las principales. Repito, Odebrecht con todos los ingenieros, maestros y qué sé yo, cayó por temas éticos. En el caso del 2000-2001 en Estados Unidos, ¿sabes a quiénes reclutaban para gerentes y directores de la gran corporación? A los mejores estudiantes salidos de las mejores universidades de Estados Unidos, los mejores posgrados, MBAs. Harvard, Princeton, Yale, sí. Terminaron en Yale, bueno, 8 de ellos, ¿no? Pero en Yale, a la cárcel. Entonces, vemos que el problema de Enron también no era técnico, tenían los mejores profesionales. El problema fue ético. En nuestro Poder Judicial tenemos la gente muy buena. Tenemos buenas leyes, pero se dan cuenta que las leyes no son suficientes si no tenemos personas éticas que las apliquen. Y la caída del Poder Judicial, ¿cuál ha sido? La crisis que estamos viendo, que ha empañado y rebotado, es simplemente salir a la luz, no es que ha provocado, simplemente se ha develado, se ha dado a conocer. Tema ético. Tema ético. Y quiero terminar para que vean con esto, tengamos atención, pongamos atención, no a Walter Ríos, el del Callao. Todos los sabios lo develan como lo que es. Le robaba a sus asesores, le cobraba la mitad del que le pasaban sueldos, pedía sus verdecitos. A la empresa de limpieza del Poder Judicial del Callao para que limpien su casa y estén todos los días. Es decir, hasta por los audios se ve hasta tema ahí con practicantes, con chicas. Es decir, tráfico de influencia, manejo de jueces, nombramientos. Eso está clarísimo. Lo interesante para mí, y fíjense en eso bien en analizar, es el caso Inostroza. El juez Inostroza. Supremo, ojo. ¿Y cómo llegó a Supremo? Interesante. Pero no tanto por los audios, que ya son mucho decir, sino por la defensa que él hace de sí mismo cuando sale en la televisión a defender su caso. Y va a pasar la historia, yo creo, cuando él sale en un programa de televisión y dice, puede ser que mi conducta sea incorrecta o antiética, pero no es delito. Un juez supremo. Claro, ¿y quién determina qué cosa es delito? Él. Es el juez supremo. Uno de 18, finalmente. No. Pero esa lógica, esa racionalidad perversa de lo que es la justicia en el Perú, yo creo que es interesante para analizarla. No le interesa la ética. Simplemente si es delito o no delito. Pero yo creo, y con eso termino, que si nuestro sistema de justicia no es capaz de censurar ejemplarmente a toda esta cuellos blancos de la corrupción, esta corporación y esta cultura corporativa de la corrupción, no es capaz nuestro sistema de justicia para sancionar ejemplarmente a ellos, es que lamentablemente tenemos que decir que nuestro sistema de justicia no sirve para nada. Muy bien, gracias y nos vemos.